Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Centro Día, es el Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en la Argentina. Estamos en la Universidad de San Martín. Somos una asociación que existe ya hace más de 10 años y bueno, nos interesa promover todo el conocimiento sobre la inmigración de habla alemana. Eh, Mi nombre es Roberto Liventhal, soy el moderador de esta charla. Les pido a todos que sí, que apaguen sus micrófonos y que guarden sus preguntas para el final de la charla de Hugo. Y si no, las pueden también poner en el chat. Eh, Hugo es licenciado en Ciencias Económicas en de la Universidad Nacional de Córdoba, pero como él me contó, nunca trabajó como contador, sino estuvo siempre en el tema de turismo, como operador turístico, y ahora tienen un hotel en Sevilla, donde los socios del día tienen 20% de descuento. Siempre. Este, y, y bueno, le cedo la palabra a Hugo. Hugo, eh, si querés compartir tu presentación y ya le damos. Mu- Muchas gracias, Roberto. Aquí voy a poner el título. Vamos a ver si esto funciona. Y a ver, Muy bien, se ve muy bien, se ve perfecto. muy bien, se ve bien. Vale, pues entonces comienzo. Espero eso no ser muy cansino y ser ágil y contarles un montón de cosas que quiero contarles. Buenas noches a todos desde Sevilla. 23 horas, hace algo así como 28, 32 grados, yo no sé qué temperatura, hace mucho calor. Allí me imagino que da bastante frío, pero pese a la distancia que nos separa, las nuevas tecnologías nos permiten hoy tener esta charla y compartir esta charla. Mi nombre es, como ha dicho Roberto, soy Hugo Sartori, el nieto más pequeño de Otto Andreas Sartori Brastrom, que nació en Lübeck y de quien deseo hablarles esta media hora. Agradezco a todos su presencia y al Centro Día, especialmente por permitirme recordar hoy la figura de este pionero patagónico. Y la primera pregunta que seguramente ustedes se estarán haciendo, tanto lo de España como lo de Argentina, es por qué un apellido latino como Sartori es de Lübeck y por qué este señor, o sea, yo, no hablo alemán. Estas también fueron mis primeras preguntas, que me llevaron a comenzar a investigar hace más de 10 años. Les confieso que no soy antropólogo, ni investigador, ni historiador, tal como ha dicho Roberto, soy economista y me he dedicado toda la vida al sector del turismo como emprendedor y empresario. Pero, sinceramente, esta investigación me ha fascinado. Pues les muestro ahora un poquito del árbol genealógico de, de la familia que he podido construir. Y aquí tenemos a nuestro protagonista en color naranja, que es Otto. No, y por arriba 4 ascendientes, que son los que he podido encontrar hasta ahora. El padre de Otto, Heinrich Friedrich, normalmente llamado Teodoro Sartori, fue de profesión carpintero y arquitecto. Construyó varias casas en el centro histórico de Lübeck, entre las cuales, en la calle Julius Leber 71, construyó la casa donde nació, esta que estáis viendo, donde nació mi abuelo, Otto. Y yo he tenido la oportunidad de visitar tanto por fuera como por dentro. El abuelo de Otto, o sea, mi tatarabuelo, se llamó Gottfried Andreas Sartori, quien estudió en el famoso Colegio Humanista Catarineum. Se graduó de sacerdote y fue párroco protestante en 2 iglesias en los alrededores de Lübeck. La de San Andrés en Slutup y la parroquia de Nusse, donde vivió el resto de su vida y falleció.
De las generaciones anteriores, como ven, tengo otros 2 nombres por arriba, pero no he podido conseguir muchos más datos. Sé que el apellido Sartori vino a Lübeck desde Breslau, que en aquel entonces, 1700 y pico, era antigua Polonia. Probablemente generaciones anteriores habrían emigrado desde Italia en el siglo XVII. Esto justificaría el origen del apellido Sartori, pero a ciencia cierta tengo que confesar que aún no he encontrado el o los eslabones que faltan. Como dice mi hermano Otto, tendré que seguir buscando. Pero, ¿cómo comencé yo esta investigación? Tal como también me adelantó mi hermano Otto, hace varios años, mi hermano Jorge Raúl, que estará por ahí también entre los invitados, comenzó la búsqueda de antecedentes sobre el abuelo Otto con el deseo de conseguir la nacionalidad alemana. Ayudada por su hija Guadalupe, que es experta en estos temas, consiguieron los documentos pertinentes para que le han permitido disponer actualmente de la doble nacionalidad argentina y alemana, tanto a su familia como al resto de mi familia. Como ya saben, yo vivo en Sevilla hace más de 50 años, casi 50 años, no tanto, hace casi 50 años. Y sensible a la historia de la familia, me serví de sus investigaciones para intentar aumentarlas y escribir un libro sobre este pionero alemán. Comencé por construir un árbol genealógico con el cual ya llevo incluido más de 400 personas y 8 generaciones ascendentes hasta la que habéis visto, Martin Sartori, 1722. Pero ahora les quiero contar por qué el abuelo Otto se marchó a Argentina. Como ya le he dicho, nació en 1870 en Lübeck, que cursó sus estudios allí hasta que cumplió 20 años. En 1890, intentando seguramente escapar de un servicio militar obligatorio y con deseos de vivir grandes aventuras, se marchó a la Argentina, como tantos otros jóvenes alemanes que buscaban un futuro mejor. Viajó en terceras clases, en el buque San Nicolás, porque lógicamente a la familia no le sobraría mucho dinero. Después de más de 20 días de viaje, llegó al puerto de Buenos Aires, el 29 de diciembre de 1890. Y como todos los inmigrantes que llegaban en aquella época, tuvo que hacer la cuarentena en el hotel de inmigrantes. Su prima Luisa Sartori llevaba ya varios años residiendo en Buenos Aires. Su prima Luisa Sartori se había casado con Johann Platte, quien comenzó con una ferretería e hizo fortuna con importaciones desde Alemania. Johann Platte, con el dinero que obtuvo de su empresa, compró tierras en la provincia de Chubut, al pie de la cordillera, a unos 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, en condiciones muy ventajosas, ya que, como saben, al gobierno central le interesaba favorecer la incorporación de inmigrantes en terrenos conquistados después de las llamadas campañas del desierto. Otto Sartori estuvo trabajando en la ferretería durante 8 años y en 1908 el señor Platte lo envió a esta nueva explotación como su hombre de confianza. Empezaba a desarrollar una nueva faceta de su vida, la de terrateniente, y por alusión a Luisa Sartori, que también había nacido en Lübeck, y a mi abuelo Otto, puso de nombre a la nueva propiedad Nueva Lübeck. Imagínense, un pedacito de Lübeck en tierras patagónicas. A finales del siglo XIX, en Argentina casi no existían las delimitaciones en las propiedades de campos, ya que no se fabricaban localmente las herramientas necesarias y los materiales para delimitarlas, y por tanto había que llevarlo todo desde Buenos Aires. Este primer viaje le llevó a Otto casi 5 meses. Llevaba en esta primera expedición una cierta cantidad de ganado ovino, varios caballos, vacas, peones que tuvo que contratar, herramientas, carruajes, material de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una auténtica odisea, pues como sabrán, no existían en aquellos tiempos caminos en la Patagonia.
Los vestigios de la llamada civilización llegaban hasta la ciudad de Bahía Blanca a través de una frágil línea de ferrocarril existente en esa época de General Roca. A partir de allí, era un territorio muy poco poblado. Los pioneros debían ir descubriendo huellas de los aborígenes, abriendo nuevos caminos, atravesando grandes ríos y poniendo señalizaciones que les pudieran servir para volverlas a utilizar en el futuro. Finalmente llegó a su destino, el 21 de enero de 1898. ¿Y con qué se encontró el abuelo al llegar? Allí solo existía una incipiente construcción hecha de barro y adobe que había realizado otro alemán, August von Tham, que lo había precedido. Por lo tanto, una vez instalado, se dedicó fehacientemente a construir un casco de estancia en condiciones. Trabajaba de sol a sol, junto a los pocos peones que disponía. Una de las primeras cosas que hizo fue pintar en un gran madero un cartel que colocó al frente del edificio principal: Estancia Nueva Lubeca. Aquí tengo un diario que escribió el abuelo Otto, es una copia, por supuesto, que milagrosamente ha llegado a mis manos gracias al libro que escribió Joaquín Hart, el nieto de Juan Plate, de Johann Plate. El diario que escribió Otto lo hizo durante los 10 años que estuvo en Nueva Albeca, desde 1898 hasta 1908, pero con informaciones muy escuetas, que más que un diario, parece un resumen de sus actividades. Releyendo muchas veces e intentando interpretar, he podido deducir cómo pudo ser la vida de un pionero alemán en tierras patagónicas, sus aventuras y sus viajes. Le gustaba intentar mantener sus costumbres, tal como el mobiliario en seres típicos alemanes, el contacto con su familia por correo pese a la distancia, los horarios de sus comidas, festejar su cumpleaños, cumplir con los servicios religiosos cada vez que lo visitaba un pastor protestante, mantener una cierta disciplina y organización de su trabajo, lo cual supo transmitir a sus peones y gauchos, que fue trayendo poco a poco de más del norte durante los 10 años que allí estuvo. No obstante, se tuvo que adaptar al medio en el que vivió tantos años. Su vestimenta europea se volvió gauchesca. Aprendió a sobrevivir en un medio tan inhóspito como las tierras patagónicas, donde las temperaturas bajas eran extremas, las nevadas continuas y los fuertes vientos constantes. Parece ser que no había llegado el cambio climático todavía. Aprendió a tomar mate y a tocar la guitarra, quienes constituían sus compañeros de descanso entre una actividad y otra. Dada la soledad en la que vivía, los peones y trabajadores de la estancia constituían su familia, y los estancieros que vivían en los alrededores, la mayoría inmigrantes europeos, su medio para comunicarse con el resto del mundo. El caballo, al ser su principal medio de transporte, se convirtió en uno de sus mejores amigos y lo ha dejado reflejado en muchas de las fotos que nos ha dejado. Pero un administrador de estancia en aquella época no estaba detrás de un escritorio, sino al lado de los peones, y eso era lo que más le gustaba al abuelo Otto. Había mucho que hacer. Les cuento algunas actividades que he podido sacar de su diario. Dado que al comienzo no existían alambradas, por una extensión tan grande como Nueva Albeca, 62.500 hectáreas, el ganado estaba suelto y había que cuidarlo y contarlo, salir en su búsqueda cuando se extraviaban, además de cazar zorros o pumas, que llamaban leones, con boleadoras, porque estos animales le podían matar a sus ovejas. Participaba como un peón más en las tareas con el ganado, tal como marcación, esquila, selección de ganado preñado, canear de ganado, fardar lana, curar animales enfermos, etcétera, que fue emprendiendo con el correr del tiempo y a medida que fue creciendo la población ganadera. Continuó mejorando la construcción del edificio principal de la estancia, incorporando suelos, ventanas, cristales, cocina, baño, como así también nuevos galpones e instalaciones, puestos en los diferentes lotes que constituían la estancia, y a medida que la explotación
lo requería. También realizó continuamente viajes por la zona para entablar relaciones comerciales de compra y venta de ganado con otras estancias situadas en los alrededores, las cuales siempre finalizaban con un gran asado con cuero o en fiesta gaucha. Se comía carne asada, normalmente cordero, se bebía vino proveniente de Buenos Aires y si no lo había, vino prensado en el lugar a base de los frutos de la región. Se tocaba la guitarra y se podía bailar o cantar zambas y chacareras. Por iniciativa de Juan Plate, colaboró con la construcción de la primera oficina de telégrafo en el interior, de tal manera que la estancia Nueva Lobeca fue la primera estancia de la Patagonia que pudo comunicarse con Comodoro Rivadavia y con Buenos Aires. Pero su gran hobby fue la fotografía y no dejaba pasar oportunidad de tomar fotos de paisajes, efemérides, fotos fronterizos, tolería de aborígenes, Grande Nevada, etc., que son todas las fotos que ahora le estoy presentando en esta keynote y que las he tomado del libro de Joaquín Cart sobre su abuelo Johann Plate. Todas las fotos antiguas que estáis viendo pertenecen al abuelo. Su equipo fotográfico no solo consistía en una cámara fotográfica, sino en un laboratorio revelado con las básicas placas de vidrio que se utilizaban en aquel entonces. Fue uno de los primeros fotógrafos de la Patagonia y gracias a él han quedado grabadas maravillosas fotos de la época, tanto de sus viajes como de sus aventuras y de su vida cotidiana en aquella lejana tierra. Pero hay que disculpar, indudablemente, la calidad de estas fotografías antiguas, pero son reproducciones de estas fotos impresas en el libro de Joaquín Cart. Durante los 10 años que estuvo administrando la estancia, realizó grandes viajes, la mayoría de ellos a Buenos Aires a fin de rendir cuentas a Johann Plate, al propietario, pero destaco aquí, me pareció interesante destacar estos otros viajes y aventuras. Uno de sus primeros viajes de aventura fue al lago Nahuel Huapi. Con su espíritu aventurero había escuchado las bellezas que existían a pie de la cordillera de los Andes y se fue solo a caballo para visitar lo que hoy en día se conoce como el Parque Nacional Nahuel Huapi. Recorrió más de 800 kilómetros por sendas y a campo otra vez, hacia el norte, siempre hacia el norte, orillando la cordillera de los Andes y demoró 10 días en llegar. Conoció lagos, picos de nieves eternas y ríos majestuosos. Realizó varios viajes a Radatili, esto es Comodoro Rivadavia. Hoy en día es el balneario de Comodoro Rivadavia. Con la llegada de tantos inmigrantes europeos, el pequeño puerto de Radatili se convirtió en el nexo de comunicación con Buenos Aires a través de barcos que iban y venían con materiales de construcción, herramientas, repuestos, etc. En unos pocos años y varios viajes a Radatili, llegó a transportar con sus peones y sus carruajes 220 kilómetros de alambrada de 7 hilos, 1.540 kilómetros de alambre, 25.000 postes y 275.000 varillas. Tengan en cuenta que solo la estancia Nueva Albeca consistía, como he dicho, en más de 60.000 hectáreas y que además Johann Plate había comprado más terreno donde existió otra estancia llamada la EMA, en honor de su hija, que dependía también de la administración de Otto Sartori. Especialmente importante fue el viaje en el que mi abuelo Otto conoció en Comodoro Rivadavia al famoso ingeniero Francisco Pascasio Moreno, que participó en el descubrimiento del petróleo en la Patagonia en 1907, como todos saben, entre otros grandes proyectos en la zona, y que hoy recordamos su persona cada vez que visitamos el maravilloso glaciar Perito Moreno. Especialmente importante fue el viaje de trabajo en el que mi abuelo Otto Otto tuvo que arriar 700 novillos desde la estancia Nueva Lubeca hasta Neuquén, acompañado de peones y todos a caballos, recorriendo más de 1.000 kilómetros.
logró llegar con casi la totalidad del ganado a su destino para venderlo a precios muy ventajosos por la calidad y la pureza de la raza bovina que estaban consiguiendo en la estancia. El aventurero Otto había escuchado de la maravillosa catarata del Iguazú en el noreste argentino, situadas a casi 4.000 kilómetros de distancia entre la estancia de la estancia de Alhueca. Marchó en galera hasta Bahía Blanca, de allí en tren hasta Buenos Aires y en barco por el río Paraná hasta llegar a la provincia de Misiones, donde se encontró con las imponentes cataratas de Iguazú. Tuvo la ocasión de descubrir otras culturas y otros paisajes en un clima subtropical, tan diferente a su querida pero agreste y desolada Patagonia. Durante este viaje se adentró al Paraguay y también visitó las ruinas jesuíticas de la región. Dado que la estancia Nueva Lubeca estaba en su apogeo, aprovechó el viaje para contratar otros 21 peones para la estancia, con lo cual regresó a la Patagonia. En 1904 hizo su primer viaje a Alemania para visitar a sus familiares, y eso lo detalla muy bien en su libro. Habían transcurrido 14 años desde que llegó a Argentina. En ese viaje llevó consigo varios objetos regalos provenientes de las culturas aborígenes tehuelches y mapuches, que el Museo Etnográfico de Lübeck ha mostrado durante 8 meses en una exposición titulada Esperanza en el fin del mundo, y en donde he tenido la oportunidad de participar. Pero ahora quiero explicarle por qué el abuelo Otto trajo al Museo Etnográfico objetos de estas culturas que han sido expuestos en esta exposición. ¿Qué contacto tenía con los aborígenes? Como todos saben, el cacique Valentín Saigüeque fue vencido por los militares del gobierno de Buenos Aires en una de las tantas batallas contra los aborígenes de la Patagonia. Dada su importancia por ser el gran cacique de los caciques, el gobierno central de Buenos Aires le asignó finalmente unos terrenos que estaban situados muy cerca de la estancia de Nueva Lubeca, al otro lado del arroyo Apelé. El abuelo Otto, para evitar problemas, entendió que lo mejor sería traerlos, brindándole su amistad, y gracias a sus herramientas y a sus peones, les ayudó a mostrar sus tolderías, ganándose su respeto y evitar así que le pudieran robar su ganado para alimentar, por ejemplo, a su propia comunidad tehuelche. Su relación con el cacique Saigüeque se fue avanzando conforme fue pasando el tiempo, pero los tehuelches eran muy desconfiados y al abuelo Otto le llevó muchos meses de compartir mate, visitar su toldería, llevarle regalos a guanacos casados, hasta que finalmente consiguió que le permitiera retratarlo con su gran poncho de piel de guanaco, el quillango, que le entronaba como gran cacique tehuelche que pueden ver en la foto de la izquierda. El abuelo Otto también tuvo la posibilidad de participar de los cavarucos, especialmente de los cavarucos de la comunidad de otro cacique tehuelche llamado Sacamate. Seguramente que muchos de ustedes, especialmente de Patagonia, saben lo que son los cavarucos, pero voy a intentar explicarlo para los que no son de la Patagonia y son españoles. El camaruco, según he entendido yo, es la fiesta anual de los tehuelches, que consistía en una rogativa para pedir por buenas cosechas, abundantes pastos para el ganado, caza, buen clima y salud para toda la comunidad. En esta ceremonia, las sacerdotisas o maquis eran las protagonistas, pues conservaban la tradición que oralmente se iba pasando de una generación a otra. Normalmente en este evento los hombres blancos no eran bienvenidos, pero después de ganarse la amistad del cacique Saigüeque, mi abuelo Otto no solo pudo participar en estas fiestas, sino que tomó buenas fotografías de la ceremonia que ahora les estoy mostrando. En esta de la izquierda está el abuelo Otto debajo de una tienda tehuelche.
En 1906, mi abuelo conoció a una señorita irlandesa de la cual se enamoró perdidamente y se casó con ella en 1908. María Johanna Dowdall era inmigrante irlandesa que vivía en Buenos Aires y que mi abuelo conoció en uno de sus tantos viajes que había hecho a la capital. Dado que mi abuelo Otto no hablaba irlandés y ella no hablaba alemán, la lengua con la que se fundó esta nueva familia fue la lengua española o castellana. Con su nueva situación y ya cansado de tantos años de aventura por la Patagonia y porque quizás a la abuela Rosita no le interesaba irse al sur, llegó a un acuerdo con Johann Plate para dejar la administración de la estancia Nueva Lubeca y se fue con su mujer a administrar otra estancia en el centro del país, en la provincia de San Luis, donde las inclemencias del tiempo eran más suaves y la vida más fácil para crear una familia. Mi abuelo pasó el resto de su vida en la provincia de San Luis administrando la estancia Los Valles, perteneciente a la familia Bunker. Tuvo 4 hijos, como pueden ver en la fotografía, el menor de los cuales, que está en los brazos de la abuela Grosita, es mi padre, Marcelo Paz. Dado que la lengua alemana, como he dicho antes, no se utilizó en la nueva familia, lamentablemente mi padre no aprendió el alemán y ninguno de sus 7 hijos, yo, que soy menor, incluido. Así que ya descubrí por qué no hablo alemán. Aunque les confieso que ahora que estoy jubilado, a mis 73 añitos, he comenzado a estudiar alemán. Pero vuelvo al título de mi charla, porque relaciono a Sevilla con Lübeck y ahora les quiero contar el porqué. A través del árbol genealógico de la familia que he montado en redes sociales, el señor Lucas Saúl, arqueólogo del Museo Etnográfico de Lübeck, nos contactó por mail a mi sobrina Guadalupe Sartori y a mí, interesándose por si teníamos alguna relación con Otto Sartori, ya que guardaban en los fondos del museo unos objetos que nunca habían sido expuestos por falta de información. El director del museo, el señor Lars Fruxoge, le había encargado el montaje de una exposición con estos fondos donados por ciudadanos de Lübeck que habían emigrado hacia América del Sur. Pero desconocían la historia de mi abuelo. Solo tenían el nombre Otto Sartori y el año de la donación, 1904. Por lo tanto, fue una feliz coincidencia que inició una cooperación de mi familia con el Museo Etnográfico de Lübeck. Pudimos aportar datos sobre mi abuelo, su historia pionero patagónico, sus fotos, sus viajes, que les he comentado yo antes, sus aventuras, mientras estuvo en Nueva York. El resultado fue, al final, la exposición Esperanza en el fin del mundo, versada en la Patagonia Argentina, Tierra del Fuego e Isla de Pascua, que estuvo desde el 1 de abril de 2023 hasta el 7 de enero de 2024 y que se realizó tanto en alemán como en español. O sea que toda la información que había estaba en alemán y en español. Y versó sobre la Patagonia Argentina, Tierra del Fuego e Isla de Pascua, correspondiente a los 3 emigrantes lubequenses, entre ellos mi abuelo. Perdón, Otto, ¿puedes correr la flechita, viste que está en el medio de la... Perdón, Eso. claro. Ahí está. Disculpa, gracias. Aquí tienen una foto del catálogo que, como pueden ver, en la parte izquierda está en alemán y en la parte derecha está en español. El resultado, en agosto de 2023, fue invitado a dar una charla sobre mi abuelo, ya que era el único descendiente aún vivo de aquellos lubequenses que habían emigrado a los mares del sur. Fuimos desde Sevilla con toda mi familia y durante nuestra inolvidable estancia de 5 días
Además de la charla y de una demostración de cómo se bebe el mate en Argentina, tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta maravillosa ciudad medieval y de visitar varios sitios relacionados directamente con el apellido Sartori, muchos de los cuales los he comentado al comienzo de mi charla y habéis visto algunas fotos. El arqueólogo Lucas Saúl ha querido estar presente en esta charla y nos envía el siguiente vídeo. Herzliche Grüße aus Lübeck. Ich bin Lukas Sauer und habe unser Tobi während der Vorbereitungen zur Sonderausstellung Hoffnung am Ende der Welt, eine Sonderausstellung der Völkerkundesammlung kennengelernt. Die Sonderausstellung befasst sich mit den indigenen Völkern von Feuerland, Patagonien und den Osterinseln. Otto Sartori und Richard Petersen waren Sammler, die einen Großteil der Sammlung von den Objekten aus Patagonien, Feuerland zusammengetragen haben. Während der Vorbereitung und Recherche stieß ich auf die Nachfahren von Otto Sartori, zum einen Hugo und seine Nichte Guadalupe Sartori. Während der Ausstellung hatten wir auch die Möglichkeiten, dass Hugo Sartori uns zu einer Veranstaltung in Lübeck besuchen kam. Während seines Aufenthalts in Lübeck konnten wir gemeinsam die Plätze seiner Vorfahren in Lübeck besichtigen. Das war ein sehr interessanter Besuch. Wir hatten sehr viel Spaß. Schöne Grüße nach Argentinien. Auf Wiedersehen. Finalmente deseo añadir que como consecuencia de mi charla en el museo y de mi visita a Lübeck, la periodista Petra Hassel del periódico Lübecker Nachrichten, también llamado LN, tuvo a bien de hacerme una entrevista como nieto menor de Otto, para dar a conocer al público lubequense la exposición Esperanza en el fin del mundo y esta historia tan singular que les vengo contando. Tengo que hacerles otra confesión. A la izquierda está publicado lo que apareció en la prensa, pero a la derecha hay una traducción al español del artículo que realizó mi amiga Samantha, que es argentina, pero vive en Berlín hace muchos años y habla los dos idiomas. Termino ya. Gracias al Centro Día por haberme permitido contar esta historia. Quiero agradecer asimismo a mis hermanos Raúl y Otto Sartori por haberme aportado mucha documentación, a José Carlos Guerrera Librero, que ha ayudado en el diseño de esta presentación en Keynote, mejor dicho, me la ha hecho, a Guadalupe Sartori por su inestimable aporte documental, a Samantha Sokolowski por su servicio de traducción, y a Lucas Saúl, del Museo Etnográfico de Lübeck, por creer en esta historia y haber hecho posible que Otto Sartori, después de 120 años, regresara al mismo museo. Y hasta que llego. Ahora quedo más relajado, me pongo a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacer. Esto es todo, Roberto. Quito, con la presentación, si hace falta después la volvemos a meter, si hay que mostrar algo, para que pueda haber espacio para los intervinientes y espero no haberos aburrido. 30 minutos me dijo Roberto y 30 minutos he utilizado de tiempo. No, muy bien, muy interesante tu charla, Hugo. No sé si Regula querés empezar haciendo una pregunta o hay alguien ya haciendo una quiero primero felicitar a Hugo por esta linda charla, la verdad que fue hermosa. Tengo, por supuesto, algunas poquitas preguntas que se pueden responder quizás muy rápido. Una es Sartori, en realidad debería ser Sartorius. Y te pregunto si buscaste Sertorius más allá del 1700. Ya. Aquí en España hay varios Sartorius. Sartorius. Sí, Sartorius. Y los alemanes muchas veces no me dicen Sartori, sino me dicen Satori, porque se ve que para ellos les cuesta pronunciar la R o no sé qué. Pero no, en principio no hay ninguna. He buscado y no he encontrado nada por ahí. Hay que seguir buscando. Arriba de 1722,
Lo que pasa es que Breslau fue destruida totalmente por las guerras y entonces no hay archivo de iglesia donde poder recurrir y entonces ahí se me han quemado un poco los libros. Claro. Ahora, Sartori cuando llegó a Nueva Lübeck, había otro alemán que debe haber sido el administrador anterior de Platte, ¿no? ¿Cómo era el nombre de él? Sí, era von Tam, August von Tam. Este señor, von Tam, T-H-U-M. Von Tam, T-H-U-M. Tiene una historia en el libro Joaquín Hart, en el libro que habla sobre su abuelo, tiene una historia sobre este señor que fue el primero que llevó ganado desde el sur de Córdoba. Estaba en el sur de Córdoba. Desde allí salió él con ganado y bueno, pues según dice la leyenda o la historia, parece ser que se llevó una cordobesa de pareja para que la acompañara a pasar los largos inviernos de la tierra patagónica. Y hubo un final muy triste, según dice Joaquín Hart, lo envenenó con un mate esta cordobesa a este señor. De tal manera que Johann Platte no conseguía ninguna comunicación con él y entonces manda a otro alemán, Eberbach, por un lado, y a mi abuelo más tarde todavía, porque tampoco conseguía, claro, no había comunicación, no había telegrama, no había nada. Entonces quería saber qué pasaba. Manda entonces a otro Sartori y bueno, pues y entonces hace cargo porque ya había fallecido Fontaine. Es decir, no se sabía que estaba libre el cargo cuando ya lo tomó Otto. Qué curioso. No, yo tengo otra pregunta totalmente diferente, porque de las fotos te van a preguntar otras personas, pero te quiero preguntar si también tenés fuentes o documentos sobre esos largas décadas en San Luis. No, lamentablemente no, porque lo único que conozco, y probablemente también mis hermanos puedan aportar algo, es que él fue a administrar la estancia Los Valles, estuvo de 1908 hasta 1935, indudablemente que tiene que haber seguido él sacando fotos en la estancia, fue primer comisionado del pueblo, en aquel entonces se llamaba Dixonville, hoy en día se llama Fortín el Patria. Fue primer comisionado, algo así como si fuese una especie de subalcalde o subintendente, dependiente de Mercedes, de la ciudad de Mercedes. Y entonces él fue el primer comisionado que tuvo Dixonville o Fortín el Patria, como se le llama ahora. Pero sé que ahí vivió con la abuela Grosita, sé que tuvo los 4 hijos, pero no tengo ningún documento, fotografía ni nada. Perdona, Régola, sé que está presente también Valeria Posada, es del Museo Etnográfico de Rotterdam, quien está ayudándome también en esta investigación. O sea que tengo dos museos que me han ayudado, tanto el de Lübeck como el Museo Etnográfico de Rotterdam. Quiero saludar. Buenísimo, sí, gracias. Bueno, está el señor Frieder, tenía una pregunta, así que ponga... Sí, buenas noches. Primero quiero felicitarle a Hugo Sartori, y mi apellido es Friedrichs, Ernesto Friedrichs, y yo soy bisnieto de Luis de Sartori. No me diga. De alguna manera somos parientes muy lejanos. No me diga. Sí, ¡Qué sí. maravilla! Y tengo bastantes antecedentes de mi bisabuelo Juan Platte. No tuve acceso al libro de Joaquín Hart, pero supongo que también trae mucha información.
con respecto a este Fontún que murió supuestamente envenenado por mate, mi versión es que cuando él en una visita lo visitó o le rindió cuenta, digamos, a Juan Plate consideraba que era inoportuno que él estuviera acompañado por esta cordobesa y le insinuó que la dejara. Y ante el hecho de que él parece que le dijo que se tenía que ir, ella lo envenenó. Esa es la versión que tengo yo de eso. Puede ser, seguramente puede ser. Este es el libro que escribió. No sale el libro porque No sale, sí, no. Adelante mío. No, nosotros lo No tenemos en sale. el centro Porque día, tengo no hay tengo problema. una foto de fondo. Bueno, si lo tienen en Buenos Aires, me gustaría voy a pasar por ahí a verlo. Sí, cómo no. Luis, Sí, nos alegramos. fíjate Buenísimo. la casualidad que este libro de Joaquín Hart lo pude conseguir por Amazon desde Sevilla, lo que son las nuevas tecnologías. Desde Sevilla pude conseguir un ejemplar que estaba usado, por supuesto, en una librería en Montevideo. Y desde allí me lo mandaron, porque no existen libros, no hay ninguna. Tiene un ejemplar mi hermano Otto y otro ejemplar tengo yo, y bueno, no sé quién más puede tener. Y otro está en el centro día. Otro está en el centro día, qué bien. Acá preguntan cómo se llama el libro. Juan Plate, un pionero patagónico. Los alemanes en el sur. Es publicado por la Universidad de Comahue en Bariloche. Ok. En 1993, 94, por ahí. Lo conseguís. Ahora te reconozco, Ernesto, perdóname que no. Ernesto Friedrichs nos donó también cosas de Juan Plate, de su familia, para el Centro Día, así que bueno, nosotros justamente, cualquiera que esté acá en la charla, si tiene cosas de la familia que piensa que, bueno, por ahí se van a perder, antes que se pierdan, dónenlo al Centro Día, que nosotros lo preservamos para las generaciones futuras. Bueno, el señor Gavirati levantó la mano. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Desactive el micrófono, active el micrófono. Ahí está, disculpen. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a Hugo por la interesante charla y solo acotar que Rodolfo Casamiquela, reconocido antropólogo patagónico con el cual tuve la suerte de trabajar, poseía un libro de Plate que se lo había regalado, entiendo, Joaquín Hart, nieto de Plate, y bueno, toda la biblioteca de Casamiquela ahora está en la biblioteca Agustín Álvarez de Trelew, así que para los patagónicos, bueno, les informo que ahí pueden acceder al libro ese también, ¿no? Seguramente. Gracias, Marcelo. Un saludo. Otro saludo. Bueno, María de los Milagros levantó la mano y después Eduardo Bunge. Así que María de los Milagros. Bueno, muchas gracias. Es un placer haber escuchado la charla del señor Hugo Sartori y estar en contacto con el Centro Día. Y yo soy investigadora de la Universidad de la Patagonia Austral, o sea, Santa Cruz. He trabajado bastante con comunidades europeas, no con los alemanes, y mucho de lo que el señor Hugo Sartori menciona tiene muchas similitudes con los pioneros británicos o españoles también, ¿no? Y también el hecho de escribir sus diarios que en muchos casos eran simples registros de la actividad ganadera, ¿no? No tanto de la actividad familiar. Le quería preguntar al señor Sartori, teniendo en cuenta que su antepasado estuvo en la zona de Chubut, si tuvo contacto con la población galesa y si tuvo contacto con trabajadores de origen de Chiloé. Muchas gracias.
Gracias, gracias María de los Milagros. En lo que yo he podido observar del diario que ha escrito, en principio no ha tenido contacto con la colonia galesa. El recorrido que hacía era más por debajo, hacia Radatili. Colonia galesa estaría un poquito más arriba, entiendo yo, aunque yo no he estado tampoco. Yo he estado una vez en la colonia galesa, pero geográficamente no domino bien los territorios. Que no nombra en el diario absolutamente nada. Y tampoco el haber trabajado con peones de Chiloé. Tampoco. Él dice que son peones traídos del norte. Ese norte, no sé qué le llama el norte. Si es norte Argentina o más al norte de donde estaba localizada la estancia, que estaba situada en el extremo sur. Pero no sabría darle más información porque la desconozco también. Bueno, gracias. Eduardo, pon el micrófono, por favor. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, hola, perfecto. Eduardo. Un gusto. Igualmente, buenas tardes. Yo soy primo hermano de Ernesto Friedrichs. Ah, bueno. Y sí que nuestro abuelo en común es Oscar Plate, uno de los hijos de Juan. Claro, de Juan Plate, uno de los hijos. Dietrich y Oscar. Friedrichs, sí, bueno, Oscar es el que tuvo 4 hijas, de las cuales una era la madre de Ernesto y otra era mi madre. Y además, como habrán visto, hay un bunge más. Ese ya es la generación siguiente que se interesa por lo que ocurre en la Patagonia o lo que ocurrió en la Patagonia. Para mí fue muy lindo escuchar lo que usted contó, Hugo. Si bien yo soy feliz poseedor del libro de Joaquín, es más, si mal no recuerdo, cuando se editó el libro compré 5 tomos y todavía sobreviven 2 o 3. Como anécdota, todavía está en la familia la Ema. La estancia de la Ema, está en la familia Bunge. Está en la familia, digamos, viene del lado de Plate, si bien yo llevo el apellido de mi padre y no el de mi madre, ese campo todavía es parte de la familia. Así que, como anécdota, está eso. El libro de Joaquín le debe haber dicho muchas cosas que le ayudaron a armar la historia. Yo soy poseedor de muchas fotos, entre las cuales aparece su abuelo. En particular, yo recuerdo una a la orilla del lago Rosario, cerca de la localidad de Trevelin. Calculo que debe haber sido en su periplo hacia el Nahuel Huapi. Probablemente. Y ahí sospecho que debe haber tomado contacto con los galeses porque Trevelin es una colonia galesa sobre la cordillera de los Andes. Puede ser. Que es un poco para responder a la investigadora que hizo María Milagro. Ya. Eduardo, quizás usted tenga fotografías del tiempo del abuelo Otto que estuvo en la estancia Los Valles, perteneciente al grupo Bunge. No, ahí, digamos, el grupo Bunge, mi abuelo Bunge, se separa del grupo Bunge y yo sé que existía el campo ese en San Luis, pero una vez que su abuelo dejó de trabajar con mi bisabuelo, perdimos contacto, digamos, no hay motivo para yo tener fotos del valle. De cualquier forma, tanto sus datos como los de su primo, se los voy a pedir al Centro Día para ponerme en contacto con vosotros
más fuera de la charla para no hacer perder aquí todo el diálogo con vosotros, pero me va a interesar intimar un poco más y solicitarle más información. Así que, Roberto, te voy a pedir que me pases después los datos de los dos señores, porque pues, son muy interesantes contactos para mí y que te agradezco que me hayas invitado. Sí, no, agradecemos a Mónica que los descubrió. Bueno, Régula, una pregunta. Sí, yo, las fotos, hemos visto varias fotos, ¿son solo un pequeño ejemplo o es más o menos lo que hay? No, hay en el libro de Juan Plate hay 144 fotos. Yo para mi presentación he seleccionado un grupito de fotos que mi amigo aquí, José Carlos Guerra, me las ha intentado a su vez mejorar, porque lógicamente están sacadas de un libro que está impreso, fotos antiguas, impresas en un libro, y ha intentado hacer milagros para mejorarla lo más posible la foto. Entonces, esta foto que yo he mostrado es una pequeña muestra de las 144 fotos que teóricamente ha incluido Joaquín Hart en este libro, pero que seguramente habrá muchísimas más. Muchísimas más. De estas, pero claro, no son un acervo familiar, sino que esto estaba, claro, en otro lado y usted lo descubrió en el libro. Claro, claro, yo no he tenido acceso, lamentablemente, a ninguna de estas fotos. Esta es una larga historia que no quiero extenderme más, ¿no? Pero aquí hay toda una historia de una estancia, de los valles en Batavia, un incendio de esa estancia, fotos perdidas y demás, que lamentablemente no nos han permitido mantener en la familia ese archivo fotográfico, ¿no? Entonces, mi sorpresa fue cuando Joaquín Hart encuentra a través de la familia Bunge los documentos de los diarios de Johann Plate, de Otto Sartori, de Eberbach y las fotografías en placas de cristal, y monta más un montón de documentos sobre Perito Moreno y demás historias, y monta el libro que ha hecho, que es un auténtico documento. Y entonces yo me baso en ese libro para extraer la información de mi abuelo Otto. Bueno, gracias. Adriana. Incluyendo esa foto Queremos que nos salgan. incluyendo esa foto de las cataratas que mostraste. No, esa foto catarata es actual mía. Actual mía. Hay algunas fotos que he tenido hay algunas fotos que he tenido que poner yo para dar un poquito la idea, porque no las había. Estaba el texto en el diario del viaje a la catarata, pero no había ningún reportaje. Seguramente que habrá sacado montones de fotos de la catarata, pero aquí en este reportaje que incluye Joaquín Hart no hay ninguna. Entonces yo he tomado una fotografía de la catarata, la he puesto en un tono que más o menos no llorara con el resto de las fotografías, y se ha puesto. Claro, me llamó poderosamente la atención esa foto, porque es de un ángulo muy poco usado en aquel tiempo. Pensé, bueno, pero no, claro, es porque es reciente. Exacto. Gracias. Bueno, Adriana. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias a Hugo Sartori, realmente muy emotivo y muy linda, muy entretenida la charla, muy interesante. Bueno, yo simplemente quería decir que yo trabajo en el tema de nombres geográficos, y ese ejemplo de Nueva Lübeck, que deriva de Lübeck, lo incluí, y gracias también al Centro Día por facilitarme en su momento las fotografías, en un libro sobre ejemplos de nombres de lugares de Argentina de origen europeo, de origen alemán en este caso. Así que si le interesa, yo después le puedo pasar
esa referencia, y en la parte de atrás, al final del capítulo que yo colaboré, está 2 fotos y el caso especial de Nueva Lueca. Así que Gracias. muy lindo. Gracias, Muchas gracias. Adriana. Gracias, Adriana. Mario. Sí, hola, buenas noches. Gracias, Hugo, por la charla, fue muy linda la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, yo estoy trabajando con un personaje también, un alemán en Argentina que vivió muchos años y que también escribió diarios. Quería comentarle, Hugo, que parece que entonces es bastante común esto de que la gente escribe los diarios, pero para registrar lo que han hecho en el día, pero no mucho más que eso, me imagino. Quería preguntarle si también hay comentarios afectivos, situaciones familiares, porque en mi caso no hay ninguno, no hay ningún tipo de información de ese tipo. En mi caso, por ejemplo, he leído, festejo mi cumpleaños, Claro. me hacen un asado por ser el primer aniversario de mi llegada a Nueva Lubeca, estoy enfermo con dolor de muela, tengo fiebre y me mantengo en cama durante 3 días, voy a una fiesta de no sé quién, algunas cosas personales cuentan, pero fundamentalmente, como tú dices, Mario, se limita a eso. Se ha hecho la esquila de 850 ovejas, o he vendido 200 cabezas de ganado, o lo que sea, o traigo tal, o construyo. Por ejemplo, comenta cuando trae a un, ¿cómo decimos en Argentina? Plomero, a un plomero, un fontanero de aquí en España, para que le haga las instalaciones del baño, por ejemplo, que me costó un montón descifrarlo en qué consistía la obra. Bueno, pues cosas así sí, también comenta, pero es muy corto. Por ejemplo, le leo, en septiembre, pasando hasta Río Negro, pasando ovejas, concluyo pasar vaquillonas y ovejas, lunes no hago nada, 6 toros sanados, 14 toros en balso, paso la tropilla y así. Así es. La última pregunta, ¿está en alemán normal? ¿Está en alemán legible? No. Está en español escrito. En español. Está en español escrito en... Claro, el abuelo ya habían pasado 10 años cuando él se va. Él llega en 1890 y se va en 1898. O sea, 8 años habían pasado ya. Por lo tanto, la lengua española ya la dominaba. Está escrito a mano y la mujer de Joaquín Hart es la que lo ha mecanografiado. Y entonces la copia que está aquí está mecanografiada. Pero en alguien de la familia Bunge, teóricamente tiene que estar el original de este diario y del diario de Eberbach y del diario de Johann Platte. Wow, ok, gracias. Mario, una pregunta. ¿Usted está en contacto con Mónica Bader del Centro Día o podemos ayudar en algo? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Mónica me asiste regularmente con información. Yo estuve ya el año pasado y anuncio que ya para octubre estoy también por allá de nuevo pasando por el centro. Ah, bueno, muy bien. Gracias, Mario. Gracias. Gracias por tu aportación, Mario. Gracias. Fabiana, tu turno. Bueno, felicitarlo a mi tío, a Hugo, mi tío, mi querido tío. Realmente, a ver, estoy muy orgullosa de la investigación, conmovida con la historia. Yo soy una fascinada de la historia de la familia, incluso yo investigué la historia de mi padre y lo pude un poco desarrollar en libros que son obras de arte, ¿no? Yo soy licenciada en arte y me ha fascinado, Hugo, lo que... Aparte me parece tan hasta poético, ¿no? Que vos puedas volver a armar la historia. O sea, a ver, tu abuelo vino a Argentina y después de tantos años su nieto viaja a Europa con el mismo quizás espíritu viajero, ¿no? Y de pronto es quien recrea la historia y puede leer los textos, lo escrito a diario. Me parece fascinante. Fascinante, estoy conmovida, feliz, me encantó cómo lo transmitís, me parece, bueno, sos una persona con
con una gran, lleno de experiencias, y eso también te da una fluidez y para hablar divino. Me has hecho disfrutarlo y conocerlo a tu abuelo Otto, así que estoy realmente encantada. Te felicito. Gracias, Fabi, gracias. Gracias por tu Hermoso, cariño. hermoso. Alejandro, ahora. Sí, buenas tardes. Tardes. Señor Sartori, es un gusto conocerlo. Lamentablemente por razones de trabajo, me pude unir un poco tarde a la conferencia y quizás lo que le pregunte, quizás ya lo mencionó. Yo quisiera saber si ese sitio, Nueva Lübeca, exactamente o con cierta, digamos, exactitud, podría decirme geográficamente dónde está. Yo le explico el porqué la pregunta. La pregunta es porque yo he vivido unos años en Chubut y creo recordar de que en mis viajes hacia el oeste, o sea, desde que yo vivía en Comodoro Rivadavia, en mis viajes hacia el oeste, digamos, para ir a Esquel y a Trevelin, creo recordar un sitio que me llamaba mucho la atención en una curva de la ruta, creo que es la ruta 26, me parece, porque había un edificio muy extraño para la zona, el edificio, y me parece que tenía un cartel que decía Nueva Lübeca, y el edificio era extraño porque tenía, primero, en ese paraje, un sitio de lo más desolado, en el medio de la planicie central del Chubut, que es bastante desértico, encontrar un edificio visiblemente abandonado, rodeado de árboles, que árboles ahí, si no los plantó el hombre, no hay árboles. O sea, los árboles en esa zona, en la Patagonia, o los plantó una empresa petrolera y en esa zona no hay petróleo, o los plantó un estanciero. Y lo que me llamaba la atención del edificio, primero, el nombre, Nueva Lübeca, me sonaba como centro europeo, relacionado con el centro de Europa. Yo no soy tan entendido en nombres alemanes, así que no podía identificarlo mucho. Pero lo que sí me llamaba la atención es que tenía unas cúpulas acebolladas bastante características de las iglesias ortodoxas, y también lo he visto en iglesias católicas en Austria. Yo quisiera saber si realmente estaba pasando por el lugar que usted menciona, ¿no? Vamos a ver, Alejandro, yo no he estado en lo que hoy en día es las ruinas de Nueva Lübeca. El sitio existe. Quizás Adriana o mi hermano, si está por ahí, Raúl, nos puede dar una información más exacta. Tengo entendido que está sobre la carretera, sobre la 40. Y más o menos... No sé exactamente, yo sé que no la tengo aquí en el sitio donde estoy dando la conferencia, no tengo la dirección de Google, pero hay exactamente la ubicación. Lo que sí le puedo decir es que en la conferencia que di en Lübeck, al final de la conferencia se acerca una pareja de chicos jóvenes y me dice... En inglés, me dice, mire la casualidad, yo he venido porque al ver el Nueva Lübeca, me he acordado de nuestro viaje de luna de miel. O sea, él con su mujer se había ido a la Patagonia de viaje de luna de miel y habían subido por la carretera 40 y se habían topado con la ruina de Nueva Lübeca, que tiene aún el cartel. Es un edificio, no es abovedado como usted lo plantea según la foto que yo he visto, sino es un edificio en piedra, no tiene techos,
¿vale? Tiene el cartel todavía que dice Estancia Nueva Lubeca, está a orilla de la carretera, tiene árboles efectivamente en los alrededores, pero creo que no es el sitio que estamos, del que me está hablando usted. Si le deja al Centro Día sus datos, yo mañana a primera hora le busco las coordenadas de Google y se lo pongo en un mensajito por WhatsApp o por... No, le voy a agradecer mucho. En realidad, yo estoy casi seguro que no tiene que ver con la ruta 40, porque la ruta 40 queda más al oeste del punto donde que yo estoy mencionando. Debería ser por la ruta 26, que es la que une, digamos, Comodoro Rivadavia. No sé si es 26 o 22, no estoy muy seguro porque yo falto de esa zona hacen unos 10 años, por lo menos. No, 10 no, creo que 20. Vale, no se preocupe, no se preocupe. Yo mañana le paso la indicación concretamente de Google de lo que hay y le voy a pasar la foto de las ruinas. Ahí está. Esa foto que sacas, Noemí, Mónica, esa foto que sacas es anterior a la foto actual, porque ahí está techado todavía. Es el libro de Adriana Vescovo. Bueno, yo básicamente le digo, este no es el edificio que yo veía. Eso es lo que le digo. En ruinas, porque lo que yo lo identificaba es que tenía unas torres acebolladas. No estamos hablando de eso. Me estoy explicando bien. Son con forma de cebolla, digamos, digamos, como bueno, uno puede ver, no sé quién vive en Buenos Aires de ustedes. Si ustedes van a la Catedral Ortodoxa Rusa, van a ver ese tipo de cúpula cebollada, ¿no? Alejandro, está puesta ya está puesta aquí en los mensajes, están puestas las coordenadas que le ha puesto un compañero. O sea que ahí podrán encontrar las coordenadas exactas de lo que queda de la estancia Nueva Lubeca. Bueno, tenemos otra gente en fila. Adriana, ¿tenés una pregunta breve? Sí, cree que tiene que ver con lo que estamos tratando. Como usted mencionó, el asunto de que ahora estaba en contacto con el museo en Rotterdam, quería saber si era algo en particular de la investigación suya familiar o algo que tenga que ver con Nueva Lubeca. No, efectivamente, ha sido como consecuencia de intentar localizar las fotos originales de Otto Sartori, que seguramente usted conoce, Ana María Aguerre, es una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, escribió un libro, Genealogía de las familias tehuelches y araucanas, y ese libro tiene un montón de fotos. Y a pie de cada foto dice dónde están localizadas. Y entonces la señora Aguerre con su equipo pone que esas fotos estarían localizadas en el Museo Etnográfico de Rotterdam. Eso me llevó a hablar con el Museo Etnográfico y tuve la suerte de contactar con Valeria Posada, que es la encargada del tema de fotografías, y ella me está colaborando, intentando localizar y demás, porque como usted sabe, y seguramente todos los investigadores que estáis allí lo sabéis, es muy difícil asignarle la autoría de una fotografía a un determinado fotógrafo. El abuelo Otto era uno de los primeros, pero no era el único. Y entonces, indudablemente que el Museo Etnográfico las tiene, hay una determinada foto que parecen ser autoría de Otto Sartori, que la tiene para Emilio Eduardo Frey, que trabajó en el Museo de La Plata en tiempos del Perito Moreno. Entonces, en eso estamos, en esa investigación estamos. Bueno, por eso muchas gracias. Eduardo, sigue en la línea.
Simplemente una aclaración. El edificio que estaba o lo que queda del edificio que está sobre la ruta, era lo que se conoce la estafeta de Nueva Lübeca. Hasta ahí llegaba la línea del telégrafo que tenía el compromiso de enviar un telegrama por semana para justificar la existencia de una persona a cargo del correo. Las construcciones del casco de la estancia están más lejos de la ruta. Correcto, correcto. El otro tema es la traza original de la Ruta 40 fue corregida para justificar su existencia como ruta asfaltada, porque la traza vieja de la Ruta 40 pasa por delante de la EMA, y si el señor que vivió en la Patagonia, para ubicar la estafeta, está sobre lo que hoy es el asfalto, que antes era una ruta provincial. Y es una casa que está sola, no hay ninguna otra construcción al lado ni cerca. Lamentablemente, hace unos pocos años se terminó destruyendo el todo porque se prendió fuego. Eso es todo lo que... Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Germán. Sí, muy buenas tardes. Quiero felicitar a Hugo por realmente fascinante la historia de la estancia. Gracias, Germán. Personalmente no soy patagónico, o sea, pero mi familia, mi abuelo, mi tío abuelo, mis tíos, mi padre, todos vivieron en Comodoro Rivadavia, Astra, Diadema, esa zona. Yo conocí Nueva Lübeca teniendo 12 años y me acuerdo, mi padre siempre hablaba de Nueva Lübeca. Y bueno, pasamos por Nueva Lübeca. Era lo que decían recién, al lado de la ruta, el edificio era el edificio de correos y telecomunicaciones, o correos y telégrafos de esa época. Y era el único edificio que había a lo ancho de todo el paisaje, ¿no? Aparte de, francamente, desolada la ruta de tierra en ese momento, años 60 y pico, y como decía recién, la ruta asfaltada, la actual Ruta 40 no tiene nada que ver con la vieja Ruta 40, porque eso fue como la política que decía que había que asfaltar la Ruta 40, entonces ruta que pasaba cerca asfaltada le cambiaban el nombre. ¿Ya? Así también ahora tenemos la Ruta 40 pasando por el camino, lo que es Siete Lagos, hoy es Ruta 40, cuando jamás lo fue, iba por otro lado. Así que bueno, comentario nada más, agradezco muchísimo esta exposición y me ayudó, ante todo, a recordar viejos tiempos. Gracias, Germán. Gracias. Mónica. Yo quería decirle a Hugo, a ver si cuenta un poquito el periplo de las fotos que aparecieron. Bueno. En principio, estamos buscando las fotos, tanto las fotos como el diario de Otto Sartori, el original. Entonces, déjame unos papeles que tengo yo para ir en una carpeta. Entonces, Marcelo Garibati también tiene la misma información que tengo yo, que es un escrito que ha hecho Joaquín Hart, que es un escrito que ha hecho Joaquín Hart, que dice que, bueno, pues él había llegado en 1968, dice, había ido a visitar a un primo, también nieto de Juan Plate. Les recuerdo que Joaquín Hart es el nieto de Johann Plate. Entonces dice que salió a la charla sobre el abuelo Juan Plate y que el primo vino con una caja que eran todos los documentos del abuelo.
correspondencia con el perito Moreno, descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, el proyecto de red de ferrocarril en Comodoro Rivadavia al lago Buenos Aires, la línea telegráfica de Comodoro Rivadavia hasta Nueva Lubeckia. Y entonces dice Joaquín Hart que se entusiasmó y se recogió toda esa documentación y que casi 20 años siguió investigando. Que después en una charla con dice, la suerte me siguió acompañando. Años más tarde, en otro viaje a Buenos Aires, pasamos una tarde agradable en la casa de mi cuñado Teodoro Bunge. Tengo que decirle que Joaquín Hart estaba casado, han fallecido, Joaquín Hart y su mujer, estaban casados con una Bunge, con Ella Bunge. Entonces dice que pasamos una tarde agradable en la casa de mi cuñado Teodoro Bunge. Luego la charla derivó hacia la vida de mi abuelo Juan Plate. Al mencionar el nombre del mayordomo Otto Sartori, de repente dijo mi cuñado, creo que tengo algo para ti. Y un ratito después apareció con otra caja sobre la mesa que decía un título Otto Sartori Diario y las fotos todas del Chubut. Pone aquí el escrito de Joaquín Hart. ¡Qué joyas! Mi cuñado Teodoro Bunge, ingeniero, dice Joaquín Hart, había regresado a la Argentina para trabajar en la firma, como le quedaban todavía algunos días libres, su tío Eduardo Bunge, propietario de la estancia Los Valles, y que tuvo la mala suerte de que la estancia fue parcialmente destruida por el fuego, le pidió a Teodoro que hiciera un viaje a la estancia y retirara de allí, de la oficina, toda la papelería. Y así es como Teodoro, en una caja de madera, pone todas las placas fotográficas de vidrio que lo llevó todo a Buenos Aires y la caja del diario que aparentemente habría quedado en la casa de don Eduardo Bunge. Bueno, pues a partir de allí, Juan Plate, con toda esa información, con copias de las fotografías y demás, hace el libro Juan Plate, la historia de un pionero patagónico, y de que en la cual yo me baso para hacer mi investigación, además de los aportes que me da mi familia sobre certificado de nacimiento, de defunción, de casamiento y demás. Incluso yo estuve ahora en mayo de este año, ahora, mayo, junio, sí, estuve en Argentina, acabo de volver. Y pasé por Buenos Aires y fui a visitar a una sobrina, Beatriz Peco, y me dice Beatriz, dice, Hugo, tengo algo para ti que me parece que te puede interesar. Lo trae y era, aquí los alemanes, me podréis decir con mayor razón que yo, especialmente tú, Mónica o Régula, en aquel entonces parece ser que cuando se casaban, se le regalaba a los contrayentes una gran Biblia en alemán, que en la primera hoja estaba escrito en letras góticas el casamiento, el sitio y demás. Pues esta Biblia se la había, la tenía mi sobrina, le llegó a ella por herencia, yo qué sé, me la ha entregado y la tengo yo ahora en mi poder. Y es la Biblia donde sale el casamiento en la iglesia protestante de Buenos Aires del abuelo Otto con mi abuela Grosita. Bueno, pues entonces ya le digo que entre la documentación de Joaquín Hart y la documentación aportada por la familia, pues yo he hecho lo que he podido. Vuelvo a decir lo que dije en la primera cuando comencé a hablar. Puede haber muchos errores, puede faltar mucha información, no soy antropólogo, no soy historiador. Quiero dejar algo escrito, Roberto, para que las generaciones, como dijo mi hermano mayor al comienzo, las generaciones futuras pudieran saber quién fue Otto Sartori. Tu hermano quiere hablar, así que lo dejamos hablar. Hermano, bueno, primero que quiero agradecer enormemente a Centro Día de haber permitido que se concretara esto que nos fascinó, mi hermana que me está acompañando. Y realmente me he enterado un montón de cosas de todo lo que vos has estado estudiando y que yo no tenía ni idea. Lo único que ruego es que se concrete que aparezcan las fotos del abuelo Otto
Así ya con eso completas todo lo que estás buscando. Realmente a todos los que han participado en esto, mis felicitaciones, mi agradecimiento en el acompañamiento que le han hecho a mi hermano menor. Bueno, como algunos lo sabrán, otros no, yo soy el nieto mayor de don Otto Sartori, ese pionero de la Patagonia. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas y te noches. llamas Otto Sartori. Y te llamas Otto Sartori. Exacto, me llamo Otto Sartori. Bueno, bueno, ya estamos llegando medio como al final. Regula, ¿querés hacer alguna? Ah, Ernesto, a ver. Ernesto, ¿tenías una pregunta antes o ya la...? La contestó Lito Bunge. Ah, bueno. Ernesto, quiero saludarte. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Que ha sido un gusto. Hablamos como quedamos el próximo sábado. Claro que sí. Venga, Ernesto, un abrazo. Igualmente. Regula, ¿querés cerrar la charla tú? A ver. Bueno, se enganchó con otra cosa. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta, si no, quiero agradecer muchísimo a Hugo Sartori todo el trabajo que está haciendo, que hizo y bueno, que se concretará en un libro que va a tener mucho interés en esta, por lo menos se venderán 100 solamente por la familia. Es grande, sí, sí. No, la verdad que es, además, uno entra con esa historia en algo muy importante que es, ¿cómo decir?, el nivel que junta lo que se sabe de la historia con lo que no se sabe de la historia. Es decir, nosotros tenemos en Centro Día muchos documentos privados que, ¿cómo decir?, que no llegan a un nivel histórico, pero algunos que como tienen como una punta hacia lo que ya se ha registrado. Es decir, la familia Plata, la familia Bunge, hay, por supuesto, hay conexiones que es interesantísimo ver, es decir, cómo funcionaba esto en la verdad y la historia. Así que te dejo un montón, Hugo, de haber hecho este trabajo y de seguirlo haciendo. Muy, muy bueno. Lo que pienso es que por ahí se podría buscar documentación en la Biblioteca Nacional. ¿Has hecho eso? No, no me dio tiempo. En el Archivo Nacional. En el Archivo Nacional. Aparte estoy en contacto con Máximo Farro también del Museo de la Plata, que también está haciendo su investigación al respecto. Pero él mismo me dijo de que también me tenía que dirigir al Archivo Nacional, donde puede haber también documentación. Pero esta vez que pero también te digo la biblioteca. La Biblioteca Nacional, correcto. La Biblioteca Nacional tiene un apartado fotográfico muy interesante. Y eso de que hablaste de las placas de vidrio, me hizo recordar que ellos tienen algunos fondos donde no saben de dónde vienen. Entonces sí podría ser que alguien que sabe, como decir, que conoce alguna parte de esto, de repente lo identifique. Eso Vale, sería perfecto. importantísimo. Así que en la Biblioteca Nacional, no en el archivo histórico, que es en sí enorme, pero está, creo que, pues no sé si tiene fondos así, sin clasificar claramente. Pero Vale. en la Biblioteca Nacional sí que eso existe. Vale, tomo en cuenta el tema. Lo que pasa es que por vía internet o esta es muy difícil. Y entonces que cada vez que yo voy a la Argentina o que le pido a algún pariente o familiar que me haga alguna gestión, puedo ir recabando más información. Perdona, Mónica, me decías algo también. Sí, quiero comentar que justamente por la búsqueda que hicimos por nuestro newsletter, o sea, que se llama Noticias y que mandamos más o menos una vez por mes, hicimos una búsqueda del tema de las fotos y hoy surgió un Bunge que aparentemente tiene unas cuantas fotos. Vamos a ver si son las fotos que busca Hugo.
pero ya por lo menos pudimos avanzar bastante después de una búsqueda intensiva, porque no sabíamos dónde habían ido a parar esas fotos. Así que bueno, muy contento. Estuvo en la charla, Martín. Se tuvo Sí, estuvo, pero se tenía que marchar, pero efectivamente. Sí. He quedado en hablar con él mañana pasado para ver de qué fotos estamos hablando. Sí. Pero creo que es una importantísima vía que ha encontrado el Centro Día para llegar a las fotos, y que le agradezco muchísimo al Centro Día el rastreaje que está haciendo para ayudarme en esta investigación. Bueno, yo creo que realmente un tardío descanso como te toca ahora está muy bien merecido, Hugo. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Sí, Hugo está en Sevilla. Es por eso, es decir, debe ser la 1 más o menos, ¿no? Son las 2:30 y aquí lo tengo a mi amigo el técnico, que tampoco lo dejo ir a dormir porque está aquí al pie del cañón por si a mí me pasaba algo. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. He intentado compartir con vosotros esta búsqueda y nada, que será hasta la próxima del Centro Día. Gracias, Mónica. Gracias, Roberto. Gracias, Rodolfo. Gracias. Gracias a Adiós, todos por participar. Adiós. Chao, chao. Gracias, chao. Eduardo. Gracias.